Con el licenciado Hugo Mamani Ticona, director general del CENAMI, porque él me cuenta sobre un nuevo trabajo que están implementando justamente en el CENAMI para alertar de forma temprana a los productores, al sector agrícola de posibles desastres naturales, o por ejemplo heladas, el granizo, las intensas lluvias, desbordes de ríos. Pero ¿cómo va a funcionar esto? De hecho ya están trabajando en el tema, así que le vamos a hacer esta consulta. Licenciado, bienvenido, un placer tenerlo en Al Día. Muy buenos días, estimada María. Sí, como CENAMI estamos enfocando nuestra información al sector productivo agrícola pecuario. Esto es mandato de nuestro presidente Luis Arce Catacora, que está buscando la reactivación económica en nuestro país y a través de la producción. Esto es mucho más interesante, ¿no? Y son los más afectados además, ¿no? Exacto. Entonces, nosotros hace años estamos trabajando con información general, sea el público claro. En general, pero no habíamos llegado con tanto énfasis, digamos, al sector productivo, que requiere de esta información porque es muy importante para la producción de los cultivos, ¿no? Entonces, hemos firmado convenios con muchos municipios, principalmente con el norte de Potosí. Hemos firmado este convenio también aquí en el altiplano de La Paz con Achacachi, Sicacica y Calacoto, municipios productivos, no tanto Calacoto sino Sicacica, que es la parte productiva de quinoa, y la parte de Achacachi, papa y algunas verduras, ¿no?, que vienen del sector. Entonces nosotros hemos trabajado en los convenios para poder fortalecer la información en estos sectores, tengan la información. ¿Cómo se va a trabajar o qué se está haciendo? Bueno, estos convenios involucran que debemos trabajar directamente con las unidades de gestión de riesgo, que son con los técnicos. Los técnicos asimilan información y tienen que transmitir esta información al sector, a los productores. Entonces el productor toma esta información y toma sus decisiones para hacer una actividad cultural para proteger su cultivo. Por ejemplo, en las heladas. Nosotros tenemos algunas estaciones en algunos sectores productivos y con ello generamos información, ¿no? Podemos darles la información de helada. Estamos trabajando, como les decía, con Sicacica, Calacoto y Achacachi, y ellos también tienen lectores que se han incorporado a algunas estaciones y ellos mismos hacen la lectura y nos transmiten la información, y con esa información generamos nosotros la información meteorológica que les sirve para tomar decisiones. Para una helada les damos la información de decir que está bajando las temperaturas, digamos 2 o 3 grados bajo cero, y ellos toman la decisión de cómo hacer su actividad cultural para proteger estos cultivos, ¿no? Entonces, todavía estamos dando los primeros pasitos en esto. Entonces, nos falta dar muchos pasos, pero a la final esto va a ir, ¿no?, a un buen puerto para poder tener una interacción con el productor. Y algo que es importante seguramente va a ser la comunicación con los productores. ¿Cómo están pensando hacer? ¿Cómo transmitirles de forma inmediata este dato, por ejemplo, de que se viene una helada, una fuerte lluvia? Bueno, la tecnología ha evolucionado. Tenemos las redes sociales, el WhatsApp, muchos medios de comunicación, incluso algunos municipios tienen su propia radioemisora. Entonces tenemos que llegar con algunas cuñas radiales hacia ellos para que el productor pueda escuchar y tener la información, ¿no? Entonces, a través también de las unidades de gestión de riesgos, como te decía, se les transmite la información y ellos tienen que difundir la información a estos sectores, ¿no? Por ejemplo, me imagino en un grupo de WhatsApp: atención Sicacica, las temperaturas van a llegar a tal grado, digamos, ¿no es cierto? Y darles esta alerta temprana. Exacto, algo así. Exacto, estamos haciendo ya ese ejercicio desde el año pasado. Entonces ya se manda un audio, entonces ellos escuchan y tienen la información. Obviamente la información no es tan fidedigna y de 100% aceptable, pero sí estamos trabajando en mejorar toda esta información, ¿no? Qué importante este trabajo que se está desarrollando, licenciado, definitivamente, porque sí, tal vez por muchos años nos hemos olvidado de que lo principal es alertar a los productores, porque caso contrario nos quedamos, por ejemplo, con lo que ha sucedido con la papa, ¿no? El precio que ha estado por las nubes precisamente porque se arruinó la cosecha. Para el cuidado de los animales también es fundamental, ¿no? El recurso hídrico es muy importante. Sí. Nuestro recurso hídrico es trabajarlo de forma continua, hacer un buen uso de nuestros recursos hídricos. Como hemos visto, las lluvias no han sido muy buenas en esta época de lluvias. Hemos tenido lluvias retrasadas. Entonces esto ha afectado sí a la producción, ¿no? ¿Por qué se están atrasando las lluvias o por qué no está lloviendo de forma constante en esta temporada? ¿Qué está pasando? Hemos tenido ya
la presencia del fenómeno de la niña, ¿no? Desde el año 2020 estamos culminando con estos meses ya hasta febrero, marzo. Vamos a entrar a una fase neutra y vamos a entrar a la fase niño también, está involucrando eso. Entonces, este fenómeno de la niña ha ido afectando desde el año 2020 un poco el retraso en la distribución tanto temporal y espacial de las lluvias. Entonces, no es constante como antes era, como tú lo mencionabas. Sí. Hoy la lluvia te puede caer en un día lo que debería caer en un mes. Entonces no nos sirve mucho esa lluvia. Entonces tenemos que saber aprovechar estos tiempos para hacer una actividad de cosecha de agua, con lo que se estaba hablando ya hace tiempo, entonces para que el productor pueda tener disponibilidad de agua para poder hacer riego quizá, ¿no? Entonces, pero es un trabajo ya desde la gobernación del municipio que tienen que hacer este tipo de planes. Y el Estado también. ¿No? Y el Estado también verse involucrado para poder generar este tipo de actividades con el productor, ¿no? Claro, claro. Creo que la mayoría de los municipios deberían priorizar, por ejemplo, en los proyectos del FDI, el tema de cosecha de agua. O con los proyectos de Mi Agua también, ¿no? Porque es el líquido elemento y si no tenemos eso, estamos fregados, como se dice, ¿no? Ahora, esto es un efecto del cambio climático que ya está pasando en el mundo. El cambio climático es a nivel global, eso ya es de conocimiento, tenemos efectos no solamente en nuestro territorio nacional, sino a nivel global. En Italia, por ejemplo, estaba viendo una noticia que un río que es importante por el sector no ha tenido mucho caudal, está bajando, entonces esto es alarmante, ¿no? En esta época del año ellos tenían bastante caudal en ese río, pero ahora está bajo, entonces no es solamente un efecto para nuestro territorio, sino a nivel global, esto está cambiando, ¿no? Pero el buen uso de nuestras costumbres y hacer un buen uso de nuestro conocimiento es también importante, claro, ¿no? Entonces nosotros podemos desacelerar esto, lo que estamos acelerando, lo que es el cambio climático, ¿no? ¿Los años que podría pasar, licenciado? Va a haber mucho, digamos, la distribución, como le decía, tanto temporal y espacial de lo que es la lluvia va a cambiar mucho más, ¿no? Entonces va a llover en ciertos sectores más y en otros sectores no va a llover, entonces va a afectar mucho. Entonces tenemos que trabajar en ello desde nuestras actitudes, claro, ¿no? Entonces usar de buena manera nuestro recurso hídrico, el agua, ¿no? Claro. Hacerlo bien. ¿Qué me dice de los nevados? Hemos tenido un retroceso glaciar desde hace años. Ya tenemos el Chacaltaya, ya se nos fue. Ahora está el Huayna Potosí, que también está deshelando. Entonces, son fuentes de agua que nos alimentan a los embalses de agua. Entonces, cuando perdamos todo aquello, es la pregunta que hacemos, ¿no? Entonces, tenemos que ver de hacer otras actividades para generar un ciclo hidrológico en ciertos lugares, deforestar, por decir, no tenemos mucha evapotranspiración, hemos hecho deforestación en algunos lugares y esto ha afectado para que no tengamos evaporación, no tengamos humedad y esto produce la nubosidad y no tengamos lluvias. Y este es un ciclo que debemos trabajarlo también, ¿no? Claro. Desde los sectores. Tenemos que asumir conciencia todos ahora porque especialistas, científicos dicen que la guerra de aquí a un tiempo va a ser por el agua. Ese es el comentario, ¿no? Entonces, creo que estamos llegando a ese punto, pero como país sí, el Ministerio de Medio Ambiente está trabajando en planes, ¿no? A través de los viceministerios, sí, se está enfocando mucho a esto, entonces se está trabajando de forma conjunta y eso creo que es una buena mirada que estamos dando hacia el futuro para poder prever esto, ¿no? Tenemos que hacerlo. Pero nuestra actividad también, como te decía, nuestras costumbres a veces, estamos utilizando demasiado plástico este último tiempo, bolsas nylon, y eso está generando, digamos, un cambio en nuestras actitudes. Y si podemos cambiar un poco estas actitudes de usar menos nylon, porque en el campo si tú vas, en vez de tener flores o en vez de tener hojas en los árboles tenemos nylon, o sea, mucho consumo de aquello, entonces creo que eso también va a implicar nuestro buen comportamiento con el medio ambiente, ser más amables con ello, ¿no? Tratar de vivir con aquello, de hacer menos uso de esto, porque esto contamina el medio ambiente, esto evita también en algún sector la evapotranspiración de nuestra vegetación, entonces influye mucho nuestras actitudes. Entonces una decisión es hacer un buen cambio de nuestras actitudes, hacer buen uso de nuestros recursos hídricos, de todos los recursos para poder tener un futuro mejor, ¿no? Claro que sí, licenciado, gracias por darnos estos consejos. En realidad no es un pedido de que por favor cuide el agua, no utilice plástico. Es que es algo que tenemos que hacerlo porque nos podemos quedar sin este líquido elemento en diferentes lugares. Qué terrible sería con las sequías nada más que hemos tenido este año, imagínese, y lo que podría venirse de aquí a futuro. Gracias, licenciado, vamos a estar pendientes y una vez más felicidades por esta iniciativa de proyectar el trabajo en el área rural, en los productores. Gracias. Sí, muchísimas gracias, un gusto.